Que el Señor les bendiga, mis queridos y amados hermanos. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchísimas gracias por una vez más estar con nosotros, por su atención, su amor, su cariño y su amabilidad. Mi querida esposa Damaris, mi persona, le agradecemos de corazón. Muchísimas gracias. Por favor, abra su Biblia, la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, de los versículos 10 a 12. Ese mensaje tendrá dos partes. Se llama la personalidad del Espíritu Santo. Abra su corazón y abra su mente para que usted pueda entender que el Espíritu Santo es una persona. Vive dentro de nosotros. Tiene comunión con nosotros. Muchos niegan la identidad, la personalidad del Espíritu Santo. Muchos concilios, denominaciones, iglesias, movimientos niegan. Pero es que no han estudiado los originales de la Escritura y por no saber por un versículo han creado una doctrina y han creado un movimiento. El Espíritu Santo es una persona. Muchas gracias por estar con nosotros. Esa es la primera parte. Tendrá dos partes, la personalidad del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 a 12 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La personalidad del Espíritu Santo. ¿Qué es la personalidad? Es un conjunto de rasgos y cualidades que configuran la manera de ser de una persona y que la diferencian de las demás. Por ejemplo, que tiene una personalidad marcada o una personalidad única. Cada persona es diferente o tiene una personalidad propia. El Espíritu Santo, el miembro es la tercera persona, miembro de la Santísima Trinidad, tiene su personalidad propia, pero siempre trabaja junto con el Padre y con el Hijo, en unidad, pero tiene su propia personalidad. Yo escribí 2 libros, realmente es un libro en 2 volúmenes, volumen 1 y volumen 2 del libro Espíritu Santo, necesito conocerte más. En él usted podrá encontrar más informaciones sobre lo que es la personalidad del Espíritu Santo. Es un libro muy profundo, es usado en colegios, en universidades cristianas, usado en organizaciones cristianas, usado en institutos teológicos, escuelas bíblicas. Es muy importante para que usted pueda aprender y usted pueda crecer en el conocimiento de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. En el Salmo 91, versículo 1 está escrito: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos los cristianos conocen ese versículo. La palabra omnipotente aquí en hebreo es Shaddai, que quiere decir literalmente el Todopoderoso. Cuando aparece como Shaddai significa Dios omnipotente. Ese nombre figura cerca de 50 veces en el Antiguo Testamento. Fue un nombre mediante el cual se conoció a Dios entre los patriarcas. Génesis 17:1, Éxodo 6:3, cuando Dios habló a Abraham y Dios habló a Moisés diciendo: soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Algunos eruditos trazan su origen en el verbo Shaddai, que significa poderoso e inconquistable. Otros lo relacionan con la palabra Acadia, para montaña, que significa la grandeza, la fortaleza, la sempiterna, o sea, la eternidad de la naturaleza de Dios. Otra explicación dice Shaddai, que está compuesto de las partículas Shed, que es quien o cual, y Dai, que es suficiente. Por lo tanto, Shaddai o el Shaddai es el Dios todo suficiente, eternamente capaz de ser todo lo que su pueblo necesita. Tenemos un Dios todo suficiente. Ese Dios es un Dios solo, pero en 3 personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay 3 personalidades distintas que forman la Santísima Trinidad. Los 3 comparten esos mismos atributos arriba citados. Son
omnipresentes, o sea, están en todos los lugares al mismo tiempo. Son omnipotentes, o sea, tienen todo el poder. Son omnividentes, o sea, ven todas las cosas al mismo tiempo y son omniscientes, saben todas las cosas. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos la necesidad de conocer al Espíritu Santo, no solamente a Dios y el Hijo, pero la tercera persona de la Trinidad y su poder y su persona. El Espíritu Santo no es un mero poder o una expresión figurada de la energía divina como pretenden, por ejemplo, los unitarios y los antitrinitarios. El Espíritu Santo es una persona. Es un gran error pensar de él de una forma impersonal, como muchos falsamente enseñan que no pasa de una fuerza cósmica en el universo. Negar que el Espíritu Santo es una persona es en la mayoría de las veces asume una forma de sustitución, o sea, sustitución. Por ejemplo, se usa el concepto que él es una personificación del poder, tal como piensa que Satán es una personificación del mal. Pero eso no tiene base bíblica y mucho menos es teológicamente correcto hablar de esta manera. Tales afirmaciones son aberrantes e insólitas desde el punto de vista teológico. La negación de la Trinidad y de la personalidad del Espíritu Santo, que Él es una persona, ha ocurrido a través de toda la historia de la Iglesia. Primero los monarcas, después los arianos, también los socinianos, y hoy es negada por los unitarios, por los antitrinitarios, por solo Jesús, y por los liberales y por algunos teólogos neoortodoxos de nuestros días. Todos están completamente, tristemente equivocados, porque no examinan las Escrituras y no conocen los originales en el hebreo, en el griego y en el arameo. La razón es obvia. Muchos de sus ministros, si se puede citar así, se lo podemos llamar, sin preparación académica, en el ámbito espiritual y teológico, han creado todo tipo de enseñanzas torcidas y perversas, arrastrando a muchos incautos e ignorantes, como ellos mismos, la ceguedad espiritual de sus vidas. Son personas sin preparo, sin instrucción, sin conocimiento teológico ninguno, que están enseñando en los púlpitos, y como ellos están perdidos, millones de personas por no examinar las Escrituras están perdidas. Como usted verá, que el Espíritu Santo es una persona. Y las razones son muchas: por falta de conocimiento de las Escrituras, por no haber estudiado y conocido la interpretación de las palabras de los textos originales del hebreo y del griego y del arameo, por no examinar la procedencia de un pasaje bíblico desde el punto de vista del trasfondo cultural, histórico y gramatical, por sacar un versículo fuera de contexto, por lo tanto haber creado una doctrina que más tarde dio nacimiento a una denominación, movimiento, concilio, solamente por ese versículo fuera de contexto, sin llevar a cabo o en cuenta que si esa interpretación simbólica figurada era alegórica, metafórica o literal. Así como algunas de las falsas religiones místicas del Oriente, como los budistas, el hinduismo y los musulmanes, como también los testigos de Jehová, los mormones y los testigos de Jehová y otras organizaciones como los Solo Jesús, otras sectas cristianas, usando el nombre de iglesia sin tener la mínima idea de lo que representa realmente la iglesia y lo que es el Espíritu Santo. Sus entendimientos están entorpecidos, su capacidad de raciocinio está bloqueada y sus sentimientos espirituales están muertos porque están ignorantemente equivocados teológicamente. Dicen ellos que la palabra Trinidad no está en las Escrituras y por lo tanto no es bíblica. Pero se encuentran las evidencias en toda la Biblia de la Trinidad. Basta leer, basta estudiar. Agarra un versículo y de un versículo hacen una doctrina. Y una doctrina hace un concilio y un movimiento sin examinar toda la Escritura. Decir que la Trinidad no es real es tener un raciocinio inaceptable. Es más, es una expresión de ignorancia y falta de conocimiento teológico de las Escrituras. Pudiéramos decir que la palabra aborto y la palabra eutanasia o terrorismo tampoco aparecen en las Escrituras. En algunas tradiciones aparece la palabra aborto, otras no. Sin embargo, todos sabemos las consecuencias, las implicaciones de matar a un ser humano, no importa la excusa política y el derecho de quien lo haga. Pues todos aquellos que somos verdaderamente cristianos y que tememos a Dios sabemos que cometer un asesinato es completamente antibíblico.
inmoral y antiético. No necesita aparecer una palabra en las Escrituras. Eutanasia no aparece, terrorismo no aparece. En algunas traducciones aparece aborto, otras no. Pero sabemos lo que significa, sabemos que es real. Y los que niegan la Trinidad dicen, porque por no aparecer esa palabra en la Biblia, es la más alta expresión de la ignorancia espiritual. Por lo tanto, negar la Trinidad y la operación del Espíritu Santo como deidad y persona es negar la esencia misma de las Escrituras. Es quitar la luz y dejar las tinieblas. Es quitar la medicina y dejar la enfermedad. Es quitar las luces de los carros por las noches, dejar que se estrellen. Es quitar la verdad y dejar la mentira. Es quitar la verdadera palabra de Dios y dejar la falsa doctrina. Y la falsa enseñanza que procede de la ignorancia de aquellos que están completamente ciegos espiritualmente y teológicamente equivocados, que no sirve para aprender para sí mismos, mucho menos para guiar a los demás. Y todo lo que hace es discutir y desafiar a los demás que no están de acuerdo a su punto bíblico, a su punto de vista, que están completamente equivocados, con un espíritu de pleito, con un espíritu de pelea, con un espíritu que está completamente fuera de la palabra de Dios. Ya decía Cristo de esos tales, dejadlos, son ciegos de ciegos, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15, 14. Esa gente de esos concilios, esas denominaciones, esos llamados cristianos, entre comillas, están en el hoyo de la ignorancia espiritual y teológica. Mi oración y esperanza para todos aquellos que niegan la Trinidad y la obra del Espíritu es que el mismo Espíritu les trae convicción, conceda, si acaso oye este mensaje, de llevarles a un arrepentimiento sincero y genuino, abandonando sus espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como dice 1 Timoteo 4:1. Doctrinas de demonios, o sea, el diablo tiene una escuela donde el diablo y sus demonios enseñan doctrina. ¿Enseñan a quién? A esos falsos ministros, falsos concilios, falsas denominaciones, que es completamente antibíblico lo que ellos están enseñando, y millones de personas se dejan guiar por ellos porque no examinan las Escrituras. Por eso Jesús dijo bien claro en Juan 5:29, examinar, escudriñar las Escrituras para ver lo que dice las Escrituras. Ellas testifican de mí, dijo Jesús, bien claro. Entonces, en primer lugar, la personalidad del Espíritu. Cuando decimos la personalidad del Espíritu, queremos decir que Él tiene, posee y contiene en Él mismo los elementos personales de existencia en contraste con la existencia impersonal de la vida del reino animal. O sea, que es un reino irracional, los animales. Pero el Espíritu Santo es una persona real, como usted verá. Es difícil definir la palabra personalidad cuando se la usa para explicar un ser divino. Dios no puede ser medido por conceptos humanos. Dios no fue hecho a la imagen del hombre, sino el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y el hombre jamás podrá entender a Dios con su mente. Nunca. Solo lo puede entender a través del Espíritu, a través del corazón. No hay otra manera de poder entender a Dios, porque si pudiéramos entender todo de Dios, seríamos como Dios. Eso es ridículo, es absurdo. Nunca el hombre podrá ser igual a Dios. Solamente Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo tienen una personalidad perfecta e ilimitada. Nosotros, por el contrario, somos limitados e imperfectos. La personalidad es aquella instancia donde existe una unión de una combinación singular de inteligencia, emociones, voluntad y determinación propia, que hace que Él, o sea, el Espíritu Santo, sea una persona. Indiscutiblemente en las Escrituras tiene una personalidad, como usted verá. La doctrina de la Trinidad, cuando se califica de persona a cada uno de sus integrantes, claramente se está expresando que los tres miembros poseen personalidad propia, con distintas características, que actúan de una manera distinta, aunque en unidad y con un mismo propósito, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, en segundo lugar, la prueba de la personalidad del Espíritu Santo. La necesidad de probar que el Espíritu Santo es una persona ha generado a lo largo de la historia discusiones permanentes al respecto de su personalidad y su deidad. Unos la aceptan y otros la niegan. Podemos dar a continuación algunas posibles explicaciones que nos ayuden a entender lo que movió el error a aquellos que negaron en el pasado y también a aquellos que niegan hoy su deidad y su personalidad. Primero,
¿Será porque en contraste con las otras dos personas de la Trinidad, el Espíritu es impersonal? Varias manifestaciones de Dios, el Padre, hacen que sea comparativamente fácil entender su paternidad en términos de su personalidad. Pero en la encarnación de Cristo se hace casi imposible entender con la mente que el Espíritu vino sobre María y que esa concebió por obra del Espíritu Santo, que así creemos. Pero es fácil de entender. Creemos que, por fe, que así fue, que Cristo no nació en una relación normal entre un hombre y una mujer, sino que el nacimiento fue obra del Espíritu Santo. Conforme dice las Escrituras. Basada en esto, muchos dicen que el Espíritu es solamente una influencia, una manifestación, un poder divino, pero sin personalidad única como una persona divina, lo cual es completamente erróneo y constituye un trastorno teológicamente hablando, porque Cristo tuvo su propia personalidad y carácter divino, aunque fue engendrado por el Espíritu Santo. Segundo, ¿será porque los nombres y símbolos del Espíritu son impersonales, tales como viento, unción, fuego, aceite, río y agua, como está registrado en las Escrituras? Juan 3, 5 a 8 habla de agua, viento. Hechos 2, 1, 4 habla del viento recio, de lenguas de fuego. Juan 20, 22 dice que Jesús sopló sobre los discípulos. 1 Juan 2, 20 dice en la unción. Juan 78, Jesús dijo que era ríos de agua viva. Y Mateo 25, 7 y 8 dice aceite. Los versículos acima citados hacen que muchos se confundan al aplicarlos y atribuirlos de una manera impersonal al Espíritu. Tercero, ¿será porque no siempre el Espíritu es mencionado junto con el Padre y el Hijo y algunos saludos del Nuevo Testamento? 1 Tesalonicenses 3:11, mas el Espíritu de Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Otras traducciones solamente dicen, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. No menciona el Espíritu Santo. Quizá de esta manera lo confunda porque Él no es mencionado junto. Cuarto, también es confundido porque la palabra o nombre espíritu es neutro, o sea, no es masculino ni femenino. Presta atención. Pero algunas pruebas de su personalidad aplicar el pronombre personal masculino al Espíritu Santo, pues la palabra de Dios dice que los escritores del Nuevo Testamento y el propio Jesús se dirigieron a Él con un pronombre personal masculino. Juan 15, 26 dice, pero cuando venga el Consolador, aquí está claro que esta palabra masculino, consolador, no dice consoladora, dice consolador. Juan 16, versículos 7, 8, 13 y 14 dice, os lo enviaré. Dice, lo enviaré, no dice, la enviaré, o sea, masculino. Y cuando Él venga, dice Él, no dice ella en el femenino. Él los guiará, nuevamente, masculino, dice Él, no ella. Quinto, nos volvemos a la gramática para establecer la personalidad del Espíritu Santo, porque el uso del pronombre neutro ha sido el gran responsable por la idea de la impersonalidad del Espíritu que prevalece hoy. La palabra griega para Espíritu es pneuma, presta atención, que es un nombre neutro. De ahí donde viene el problema de la interpretación de los que niegan la personalidad del Espíritu. Ese argumento se torna más visible cuando vemos el pronombre masculino que es usado en conexión con pneuma, excepto cuando la construcción gramatical nos lleva a algo neutro. Romanos 8:16 dice, presta atención, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque vive dentro de nosotros, no es solo un poder, algo impersonal, porque vive el Espíritu mismo, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Aquí vemos claramente que la idea de la personalidad del Espíritu domina la construcción gramatical. Y toda esa gente, esos concilios y denominaciones que están completamente equivocados, no conocen, no han estudiado, no saben, solo saben discutir, pelear, argumentar y debatir sobre la tercera persona de la Trinidad y sobre el bautismo. Sexto, otra prueba gramatical que Cristo usó el nombre masculino Paracletos al referirse al Espíritu, Juan 14, 6 y 7, y os dará otro consolador, pues Jesús mismo es el ayudador y abogado. 1 Juan 2:2, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Él ofreció consolación a los discípulos cuando estuvo aquí Jesús.
pero prometió otro consolador, porque Él es el primer consolador. Todo lo que Él fue para los discípulos, el otro, sea el Espíritu Santo, lo sería de igual forma. Por lo tanto, la persona del Espíritu Santo vendría a tomar el lugar de otra persona, la persona de Cristo. Es fácil de entender, es solo estudiar, averiguar, pesquisar, escudriñar. Repito, por lo tanto, la persona del Espíritu vendría a tomar el lugar de otra persona, la de Cristo. Entonces, el Espíritu Santo no es algo impersonal, es algo verdadero, real, es una persona que habita adentro de nosotros. Séptimo, una prueba más de la personalidad del Espíritu. Su asociación y autoridad con las otras dos personas de la Trinidad prueban su deidad y su personalidad. Como está escrito en Mateo 28, 19. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí está claro que tenemos que ser bautizados en el nombre de la Trinidad, no en el nombre de Jesús, como los Jesús solo y otras denominaciones que están completamente equivocados lo dicen, porque no conoce el original. Cuando Pedro está hablando a los judíos, no estaba hablando a los gentiles. Entonces ellos no entienden, no pueden entender porque no saben, están ignorantemente equivocados teológicamente. También la prueba está en Hechos 15, 28, donde dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Nuevamente la prueba de la autoridad es decir algo espiritual, importante que se atribuye al Espíritu. Nos ha parecido bien a nosotros y ha parecido bien al Espíritu Santo. Posee, porque es una persona, porque decide, porque tiene voluntad propia, como veremos. Y octavo, finalmente una prueba más en la salud del Pablo a los Corintios, poniendo el Espíritu al mismo nivel del Padre y del Hijo, de una vez por todas, que prueba que Él es Dios, que Él es una persona, como el Padre y el Hijo. En 2 Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros para siempre. Lo pone el Espíritu en el mismo nivel del Padre y del Hijo. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un Dios en tres manifestaciones, en tres personas, cada uno con una personalidad distinta. No es difícil de entender, basta estudiar, basta averiguar, tomar tiempo, ir a los originales del hebreo, del griego, del arameo y estudiar las escrituras antes de salir diciendo aberraciones que concilios sean formados por connotaciones teológicas absurdas, completamente necias, fuera de la palabra de Dios. Entonces ahí está, 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. No hay prueba bíblica más contundente que ese versículo de establecer de una vez por todas la personalidad y la deidad, o sea, que Él es Dios del Espíritu. Por lo tanto, los usos de pronombres, de nombres, las asociaciones personales, las características personales, las acciones personales atribuidas en el tratamiento personal de las Escrituras de Cristo al Espíritu, lo define y lo establece, lo certifica definitivamente como una persona. Por lo tanto, las características, acciones y tratamientos personales de las Escrituras de Cristo mismo dan por sentado que el Espíritu Santo es una persona. Son versículos y pruebas contundentes, imposibles de alguien negar porque está escrito en la palabra de Dios, como usted ha visto y usted verá. La Biblia, la palabra de Dios, atribuye una personalidad distinta, como también sucede con el Padre y con el Hijo. Lo atribuye al Espíritu. Siempre se emplea en relación a Él el pronombre personal masculino, a pesar de que en griego el término espíritu es neutro, como ya vimos anteriormente, pneuma. Para finalizar este punto y esta primera parte, tenemos que hacer tres preguntas. Primera pregunta, si el Espíritu Santo es una persona divina, pero es desconocido o ignorado por nosotros, entonces lo estamos privando del amor, de la alabanza que a Él corresponde. Pero si Él es solamente una influencia, una fuerza que proviene de Dios, entonces estamos cometiendo una idolatría, una falsa alabanza a Él. Él es una persona. Jesús dijo, tomará del mío y lo hará saber. Segunda pregunta, ¿es necesario que decidamos si el Espíritu Santo es solamente un poder
que podemos recibir o usar, o si Él es una persona, la tercera persona de la Trinidad, que puede controlar todas las áreas de nuestra vida y usarnos con su unción y también con su poder para la gloria del Padre. Si solamente lo usamos con poder, eso nos llevará a una exaltación egoísta. Pero si Él vive adentro de nosotros, nos llevará a la humildad y la renuncia personal de nuestra carne y la muerte de nuestro yo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es tanto poder como es una persona. Él vive adentro de nosotros. El poder del Espíritu Santo vive adentro de nosotros, como usted verá. Tercera pregunta. Es de suprema importancia que sepamos por experiencia y valor que si el Espíritu Santo es solamente una mera influencia y una fuerza impersonal, o si realmente Él es una persona divina, un amigo, un guía, que está siempre presente, un divino compañero, un ayudador y consolador, que vive, actúa y nos capacita y usa diariamente para cumplir el propósito del Padre y del Hijo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es una persona real, una persona que está y vive adentro de nosotros. Y como usted verá en la segunda parte, lo que son las pruebas bíblicas contundentes que están en la Escritura, que nadie lo puede negar, que el Espíritu Santo es una persona. Solo niegan los que están ciegos espiritualmente y no quieren cambiar porque no han nacido de nuevo. No tienen lo que es el Espíritu Santo viviendo adentro de ellos. Es muy importante usted saber la doctrina del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, porque hoy en día, en nuestros días, hay muchos falsos predicadores en las redes sociales, muchos concilios y denominaciones que están fuera de la palabra de Dios. Que el diablo usa la palabra como usó contra Jesús, en Mateo 4 y Lucas 4, bien claro, para engañar. Usa la propia palabra de Dios para engañarlo, usa la palabra de Dios torcida para engañar. Entonces es muy importante que usted estudie, que usted sepa, que usted conozca, que usted pueda analizar, estudiar, conocer, escudriñar, pesquisar la palabra de Dios. Ese es el final de la primera parte. Por favor, quede con nosotros para la segunda parte de ese mensaje, la personalidad del Espíritu. Muchísimas gracias. El Señor les bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Si ese mensaje, los mensajes anteriores, ha sido de bendición a usted y a su familia, usted puede ayudarnos financieramente a nuestros misioneros y nuestra escuela bíblica que está en la India. En el ministerio de mi persona le agradeceríamos de corazón. Tenemos el gran placer de anunciarles que hemos terminado el año 2020 sosteniendo a 64 misioneros y sus familias en todos los continentes del mundo, y ahora son 72 misioneros. Hemos aumentado 8 misioneros más. La pandemia no nos ha detenido durante ese tiempo y hemos distribuido alimentos, medicinas en países y naciones pobres como India, como Bután, como Nepal, como Tailandia, como Birmania. También ayudamos a otros ministerios como Fred Jordan Mission aquí en Los Ángeles, que da comida y ropas a los desamparados en el Skid Row. Un ministerio que hemos conocido en Tailandia cuando fuimos a nuestra cruzada en 2014, Hands to Hands, que saca a las niñas de la prostitución. Estamos ayudando a un ministerio también en San Francisco que se llama Jew for Jesus, que están alcanzando a los judíos para Cristo, y también James Robson de Life Outreach, que hace pozos para dar agua potable a las familias y los niños en África. Y nosotros queremos agradecerles de todo el corazón por personas maduras espiritualmente en Cristo como ustedes, por su sostén financiero. También les pido vuestras oraciones a nuestros misioneros, a esos hombres y mujeres que están en las trincheras de las misiones mundiales. Están en países libres, como también están en países musulmanes, hindúes, budistas, países totalitarios, países socialistas, países comunistas, y ellos arriesgan sus vidas diariamente por Cristo. Toda esta información usted puede entrar en las redes sociales, en el Facebook y en el Instagram Josué Irión Oficial, y también en el YouTube están nuestros mensajes en Josué Irión Canal Oficial. Usted puede ver los nombres de los misioneros, los países y los continentes que ellos están sirviendo al Señor en nuestra página, nuestro sitio web www.josueirion.org. Muchas gracias por ayudarnos financieramente a nuestro Instituto Bíblico en la India, y también
lo que es los misioneros. El Instituto Bíblico está entrenando a pastores, misioneros y maestros que están alcanzando Asia para Cristo. La Biblia dice en Lucas 6:38, Jesús lo dijo, dad y se os dará. Usted también puede ayudar a nuestro ministerio ayudando a adquirirnos, por favor, nuestro material, nuestros libros, nuestros DVDs y CDs. Tenemos 15 libros para que usted pueda disfrutar nuevamente con su familia. Y este año saldrá el nuevo libro de mi esposa 2021 que se llamará Refugiados en la Esperanza. Es un devocional de 365 páginas para que usted pueda leer una al día y ser edificado y crecer y madurar en Cristo. Usted puede ayudar a nuestro ministerio de 3 maneras, si Dios pone en su corazón, por supuesto. La primera, usted puede entrar a nuestra página de la internet, nuestro sitio web, y usted puede allí ver los nombres, los países, los continentes que los 72 misioneros están sirviendo al Señor ahora en el año del 2021. Usted puede en cualquier parte del mundo donar una vez o suscribirse para donar automáticamente cada mes. Y usted tendrá todo el control, usted va a crear su propio profile, usted puede crear lo que es su propio archivo para poner toda la información que usted necesita. Usted tendrá todo el control de su donación. O sea, usted puede poner su donación, usted puede aumentar, usted puede disminuir, usted puede dejar lo mismo, usted puede quitar. Y es muy fácil, la página está en español. La segunda manera, usted puede enviar una carta a nuestro ministerio, Josué Irión, P.O. Box 768, La Mirada, California 90638, y usted puede ayudarnos financieramente con un cheque o un money order, mandando un giro postal, aquí también se llama un money order con un giro postal, al nombre del ministerio. Porque al final del año usted va a recibir una carta que su ofrenda es deducible de los impuestos federales del IRS. Somos una corporación no lucrativa y una organización exenta de los impuestos federales, llamada por el IRS una 501c3 organización. Entonces usted puede ayudarnos y cuando usted dona al ministerio, usted puede deducir de los impuestos federales. Y la tercera y la última manera que usted puede donar a nuestro ministerio es llamarnos con su teléfono. Usted puede poner el área 562-928-8892 y usted puede llamar y con su tarjeta de crédito usted puede donar a nuestros 72 misioneros que están en todos los continentes del mundo en este año del 2021. Que el Señor le bendiga. Muchísimas gracias por su colaboración a nuestro ministerio, que es sostenido completamente por ofrendas voluntarias de hermanos, colaboradores y sembradores que aman la obra de Dios, las misiones y la salvación de las almas como usted. Usted es una parte muy importante de este ministerio. Usted es una parte vital con su colaboración importantísima y sin usted no podemos hacerlo. Muchísimas gracias y que el Señor le bendiga a usted y su familia. Muchísimas gracias. Le habló el reverendo Josué Irión. Bendiciones.